el descontrol que se vivió en San Bernardino. Fiscal, cuéntenos, por favor, cuáles son los informes que ustedes ya tienen y sobre todo a qué se exponen los organizadores, porque acá estamos hablando de aglomeración de personas. Hicieron todo lo contrario de lo que establece el protocolo, que por cierto fue aprobado por el Ministerio de Salud. Sí, buenos días. Un saludo para todos los que están ahí contigo y a todos los que nos ven y nos están escuchando en este momento en el canal, ¿verdad? Hay que tener en cuenta que el proceso es incipiente, ¿verdad? Todo ocurrió el día viernes y recién esto arranca prácticamente el día sábado, ¿verdad? Muy poca información procesal todavía tenemos. Manejamos toda la información que manejan ustedes y que todos verán, de que se viralizó el video, de la cantidad de personas, del anfiteatro, de incluso el nombre de las organizaciones que realizaron, valga la redundancia, la organización de este evento. Pero no tenemos todavía concretamente nombres y apellidos de responsables, porque no solamente estamos hablando de organizadores, tenemos que hablar también de hasta qué punto instituciones como el Ministerio de Salud y como la propia Municipalidad de San Bernardino tienen en el caso que nos está ocupando, ¿verdad? Así que por eso tendríamos que, o sea, que les pido un poco más de paciencia con relación a todo esto, porque lo que se hace es oficiar a estas instituciones y ellos luego formalmente contestan estos oficios y recién ahí se tiene, digamos, una información como para que se pueda deslindar responsabilidades y que, bueno, alguien cargue con esta culpa penal, que es lo que en este momento el Ministerio Público está investigando y está analizando, ¿verdad? Claro, acá lo que esperamos con esta investigación fiscal son sanciones que sean ejemplares, porque acá estamos hablando de un hecho en particular que trascendió, evidentemente por todas las imágenes que ya fueron compartiendo, los videos también, y pone en riesgo a toda una comunidad. Hablamos de San Bernardino, a partir de ahí también, bueno, otras comunidades, por supuesto, considerando la gente que participó ahí, que luego vuelve a su ciudad. Pero en el caso de San Bernardino, inclusive podría volver a la fase 0. Perdón, me entró una llamada y no pude escuchar toda tu pregunta, solamente la última parte de fase 0. ¿Qué me dijiste un poco antes? Fiscal, que esta situación pone en riesgo a toda una comunidad y en el caso de San Bernardino Claro. compromete a la ciudad en el sentido de que podría volver inclusive a fase 0. Sí, es lo que escuché que había manifestado el Sí. ministro, ¿verdad? Y escuché que muchas personas que tienen que ver con el gobierno estaban analizando esa situación y realmente es un problema, traería un problema para una ciudad que prácticamente tiene 2 meses de vida, ¿verdad? Porque tiene 2 meses de vida comercial, el resto del año prácticamente San Bernardino es una ciudad que pasa desapercibida, de paso, no como los meses de diciembre, enero y febrero, ¿verdad? Que son los meses que más actividades tiene esta ciudad. Y retrotraerse o retrotraernos a esa fase realmente sería un perjuicio para comerciantes de la zona en realidad. Pero ante lo que estamos viviendo, que fue el fin de semana pasado, el anterior, y parece ya una constante, pues realmente analizar esa situación no me parece de ninguna manera descabellada por lo que estoy viviendo, por lo que estoy diciendo y por lo que estamos viviendo, de lo que se viralizó y lo que ocurrió el día viernes, ¿verdad? Claro, ahora, fiscal, ¿ya conversó con alguien en particular, alguien de la municipalidad o alguien del Ministerio de Salud para tener más detalles? Porque yo lo escuché al viceministro Rolón, los organizadores acercaron un protocolo de tal manera a que esta actividad se pueda realizar en el anfiteatro. Y ellos tuvieron en cuenta el gran, digamos, el espacio del anfiteatro, propiamente las características del lugar, al aire libre, tuvieron en cuenta esos aspectos. Es más, Rolón decía, si realmente se hubieran ajustado al protocolo, hubiera sido todo un ejemplo en positivo, de tal manera a ir realizando inclusive otras actividades de ese tipo. Sin embargo, lo que dice el protocolo quedó simplemente en el papel. En la práctica ocurrió todo lo contrario. Así mismo es. En realidad, vamos por parte, me preguntaste si conversé con alguien. Estuve realmente en contacto solamente con la asesoría jurídica del municipio, ¿verdad? Estuve escuchando también, sin embargo, lo que estaba manifestando
El doctor Jara, que es nuestro representante con relación a la región sanitaria de Cacupé, él dijo que desconocía totalmente, a ellos no se le comunicó nada. Ahora bien, volviendo a lo que dijo el viceministro, tiene mucha razón, el anfiteatro es un lugar no solamente tan lindo, sino es grande, o sea, Sí. se pudo haber cumplido con lo que el protocolo manifiesta, de hasta 150 personas en un lugar abierto para eventos de esta naturaleza y evitando, obviamente, la aglomeración que no ocurrió y hubiese sido un ejemplo, hubiese sido una buena, un buen acontecimiento que tuvo un final ejemplar, ¿verdad? Pero eso lastimosamente, como bien dijiste, no se dio, porque más allá de cumplir con la cantidad de personas, más allá de usar tapabocas, más allá de estar con el aseo de manos, que son protocolos y condiciones sine qua non, sea la fase que sea y sea el decreto que sea, lo que se busca evitar justamente la aglomeración, y es lo que justamente ocurrió, según vemos en el video que ya recorrió todos los medios, ¿verdad? Donde se nota a las personas, si bien es cierto, hay que hacer la salvedad que hay personas con tapabocas, la mayoría no tiene, y finalmente están todos aglomerados, apiñados, hacinados, y quien dice que una persona nomás se necesita que tenga Claro. el virus como para que todas esas personas sean contagiadas. Exacto. Ahora, en cuanto al proceso, entiendo, hay una serie de procedimientos que tendrás que realizar Claro, con tu equipo fiscal, claro. pero ¿a qué se exponen los organizadores una vez que sean identificados? Sí, un proceso penal, ¿verdad? 6 meses de proceso penal que no es fácil para nadie, todo lo que implica eso, audiencias, ¿verdad? Finalmente quizás una audiencia preliminar, quizás un juicio oral y quizás una condena. La condena máxima en casos de esta naturaleza son hasta incluso 16 millones de guaraníes. Entrar a tallar de si es poco o si es mucho ya es otra cuestión, ¿verdad? Son las herramientas con las que tenemos y eso es a lo que nos exponemos, o lo que alguien finalmente como organización o como individuo mejor se arriesga a ser procesado, ¿verdad? Y a ser condenado en un hecho punible de esta naturaleza. Ahora, por otro lado, siempre también ante hechos así decimos, pero alguien tiene que controlar. Sea la Policía Nacional, en este caso también se puede inclusive cuestionar a la parte, digamos, operativa de la municipalidad de esta ciudad. ¿Cómo es posible que los controles no sean rigurosos? En ese sentido, ¿qué acciones ustedes estarían tomando directamente con funcionarios de la municipalidad o el propio intendente, que es la máxima autoridad local? Ahí vamos a separar la cuestión, ahí ya hablamos de una cuestión organizativa y de responsabilidades administrativas. Sí. Como bien dijiste, debería de canalizarse esa situación a través de la Policía Nacional y a través del municipio de cada ciudad, y en este caso específicamente la que nos ocupa, que es Cacupé, ¿verdad? Pero la responsabilidad penal es distinta, ¿verdad? Lo que yo voy a investigar es una responsabilidad penal. Pero bien, para que esto no vuelva a ocurrir, o situaciones iguales a esta o peores que esta no vuelvan a ocurrir, sí necesariamente debería o tuvo que haberse o tiene que organizarse específicamente el municipio, tienen que organizarse específicamente el municipio conjuntamente con la Policía Nacional para evitar este tipo de situaciones. La Policía Nacional también en este momento, en un enero, verá, con muchísimas cosas que cuidar también, de alguna u otra forma se siente rebasada. Existe realmente una situación desbordante, sobre todo en enero, todos los años en San Bernardino, pero más ahora en la situación que estamos viviendo de pandemia, ¿verdad? Por lo que urge realmente, como vos decís, una medida para evitar que esto vuelva a ocurrir. Correcto, fiscal, para no sacarle más tiempo y de hecho agradecemos mucho toda esta explicación con relación a esta investigación. ¿Cuáles serán los pasos a seguir hoy, la hoja de ruta? Esperar que me contesten los oficios, ¿verdad? Es necesario que me contesten los oficios el Ministerio de Salud, la Asociación Paraguaya de APA, Autores Paraguayos Asociados, que me conteste en forma escrita también el municipio, que me responda el Ministerio de Salud, así que me respondan por qué es importante. Cuando vos me preguntas, tuvo una conversación telefónica, no es lo mismo
que tener un documento donde ellos responden ya al oficio, Claro. y yo documentarme y mostrarle a ustedes. Ellos contestan esto y acá está la firma de la persona responsable. No es lo mismo un contacto telefónico, que sí también es importante, como para que yo pueda tener un poco más de luz sobre el tema, pero siempre es fundamental que se conteste un oficio, que se conteste un documento que está requiriendo el Ministerio Público. Claro. Entonces, ¿cuáles son los pasos? Y esperar que transcurra martes y miércoles, donde vamos a tener mayor informe o mayor información, mejor, sobre todo lo que ocurrió el viernes. Muy bien, las palabras vuelan, el escrito permanece, así que es importante documentarse, claro que sí, doctor. Que tenga muy buen día. Igualmente, igualmente. Hasta luego, así conversábamos con relación a esto que sucedió en San Bernardino. Descontrol total que pone en riesgo a toda esta ciudad.